Es uno de los edificios más antiguos de Roma y el mejor conservado. Es un lugar sagrado, ya que en su fundación fue dedicado a todos los dioses, que es lo que significa la palabra panteón. Pan quiere decir todo y teos, Dios. Lleva siendo lugar sagrado desde hace más de 2000 años. Hoy en día está dedicado al culto católico. Miguel Ángel dijo de él que el panteón tiene diseño angélico y no humano. Tiene una sola entrada desde la Piazza della Rotonda. En la fachada principal tiene una inscripción que pone: Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, lo hizo, de forma que atribuye su construcción a Marco Vipsanio Agripa, general y amigo del emperador Augusto. El tercer consulado de Agripa nos indica que es el año 27 a.C. Durante siglos se pensó que esta inscripción hacía referencia al edificio actual, pero en el siglo XIX se investigó que el templo de Agripa fue destruido y que el que vemos ahora fue reconstruido en tiempos de Adriano hacia el siglo II después de Cristo. Los restos descubiertos a finales del siglo XIX nos permiten saber que el templo original tenía semejanzas con el actual. El pórtico de entrada fue originalmente la fachada de un templo y la primitiva entrada estaba en el lado opuesto, hacia el sur, ya que en la rotonda actual había una plaza circular porticada. Por Dion Casio sabemos que la denominación de Panteón no era la oficial del edificio y que la intención de Agripa era la de crear un culto dinástico, probablemente dedicado a los protectores de la gens Julia, Marte, Venus y el divo Julio, es decir, Julio César divinizado. El edificio sufrió daños por un incendio en el año 80, de los que fue reparado por Domiciano, aunque sufrió una nueva destrucción en tiempos de Trajano, en el año 110. En tiempos de Adriano, el edificio fue enteramente reconstruido, pero su nombre no aparece en las inscripciones debido al rechazo de este emperador a que su nombre figurase en las obras llevadas a cabo bajo su mandato. Las marcas de fábrica encontradas en los ladrillos corresponden a los años 123 a 125, lo que permite suponer que el templo fue inaugurado por el emperador durante su estancia en la capital entre 125 y 128. Aunque no se sabe con certeza quién fue el arquitecto, el proyecto se suele atribuir a Apolodoro de Damasco. El pórtico mide 14 metros de alto y está formado por 16 columnas con capiteles corintios. Los fustes son enormes, con un diámetro de casi 1,5 metros en la base. Esta forma de entrada al edificio es conocida como pronaos y se utilizaba ya en las entradas de los edificios griegos para dar una mayor sensación de grandiosidad. Consta de 8 columnas en la fachada y con 4 columnas en los laterales, y se encuentra elevado con respecto al nivel de la plaza, de modo que se accede subiendo 5 escalones. Aquel que entra tiene que saber que accede a algo superior, a algo grandioso. El friso contiene la inscripción de Agripa en letras de bronce. En el arquitrabe se grabó posteriormente una segunda inscripción relativa a la restauración acometida en tiempos de Septimio Severo. El frontón debía estar decorado con estatuas de bronce ancladas con pernos, hoy en día desaparecidas. Por la posición de los orificios se especula con que pudo ser la figura de un águila con las alas desplegadas. En el interior hay 2 filas de 4 columnas que dividen el espacio en 3 naves. La central y más amplia conduce a la gran puerta de acceso a la parte principal del edificio, mientras las 2 laterales terminan en 2 amplios nichos que debían albergar estatuas de César Augusto y de Agripa, trasladadas desde el edificio viejo. El fuste de las columnas está hecho de granito gris y rojo.
provenientes de las canteras de Egipto. Los capiteles y las basas son de mármol pentélico, proveniente de Grecia. La última columna del lateral oriental, perdida en el siglo XV, fue sustituida por otra de granito gris en tiempos de Alejandro VII. La columna del extremo oriental de la fachada fue igualmente sustituida con un fuste de granito rojo bajo el pontificado de Urbano VIII. De este modo se modificó la alternancia de colores original. Esto demuestra que a Roma llegaban los mejores y más ricos materiales, y más aún para un edificio del emperador. La cubierta a dos aguas está soportada por cerchas de madera, apoyadas sobre una estructura de muros que apoya por medio de arcos en las columnas. La cobertura original estaba formada por cerchas de bronce con perfiles en forma de U. Fueron expoliadas por el Papa Urbano VII, que mandó fundirlas para fabricar 100 cañones para el castillo San Angelo. El pavimento es de piezas de mármol de color colocadas formando círculos y cuadrados. Las puertas son de 7 metros y están hechas de bronce. Son las originales. Al entrar al edificio notaremos que su estructura nos sobrecoge. Es un espacio circular en el que, si nos fijamos, la mayor fuente de luz es un gran agujero circular que hay en el centro de la cúpula. Los romanos quisieron representar el cielo en cuyo centro está el sol, en forma de gran lucernario sin cristal, el óculo. Es la única ventana al exterior de todo el recinto, y no solo está pensada para iluminar, sino también para dar salida al humo que se produciría en el interior cuando se hicieran ofrendas en el fuego. La cúpula está decorada en su interior con 5 filas de casetones, que decrecen en tamaño hacia el centro, donde está perforada por un óculo de casi 9 metros de diámetro. Está abierto sin ningún cristal ni estructura que lo tape, por lo que también entra lluvia que es evacuada por los desagües del suelo, debido a que el suelo es ligeramente convexo. El óculo estaba rodeado por una cornisa de bronce fijada a la cúpula en la última fila de casetones. En otro tiempo, todo el techo estaba forrado de bronce. Cuando el Papa Urbano VIII restauró el tejado en el siglo XVII, retiró todo este material tan apreciado y lo utilizó en el altar de San Pedro y otras obras. La cúpula, con 45,5 metros de diámetro, es la más grande construida hasta la introducción del cemento en el siglo XX, mayor incluso que la cúpula de San Pedro del Vaticano. La altura de la cúpula es la misma que el diámetro, proporcionando una gran sensación de equilibrio y belleza. Como puede verse desde afuera, la actual es una falsa cúpula, una fina capa de ladrillos sobre la estructura menor de la verdadera cúpula interior. Esta consiste en hormigón sobre un armazón provisional, con material más fino y ligero en la base de su cúspide. No se utilizaron solo ladrillos, fueron añadiendo diferentes capas con hormigón cada vez más ligero, empezando con un material muy pesado como el travertino, después toba y por último una capa mezclada de piedra pómez, material sumamente ligero. En cuanto a la composición del hormigón romano, el cemento venía mezclado en pequeñas cantidades, drenando de este modo el agua sobrante para que cuando se secase se produjera el menor número de huecos posible. Al ser colocado en pequeñas cantidades, se reduce la retracción del cemento y, por tanto, la posibilidad de grietas. El edificio tuvo otras construcciones adosadas en el siglo XVII. Se añadieron a los 2 lados del frontón 2 campanarios, obra de Gian Lorenzo Bernini, bautizados popularmente como orejas de asno y eliminados en 1893.